Muy bien, ya estamos al aire, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días, para otros buenas noches o buenas tardes. Vamos a iniciar hoy con nuestro webinar organizado en esta semana. El tema que hoy día vamos a compartir con todos es el cuerpo dentro del trabajo terapéutico gestáltico. Tenemos hoy un amigo y colaborador también de la institución, Luis Carvajal. Bienvenido, Luis. Algunos ya te conocemos de los módulos que nos has acompañado de cuerpo. Damos la bienvenida a todos, ¿no? A todos los que están. Luis Carvajal, bueno, es director, coordinador de la formación personal a través del cuerpo del TCI, trabajo corporal integrativo, es psicólogo, psicoterapeuta gestáltico de España, él es de España, formado en psicoterapia integrativa con Juanjo Albert de Alicante, también ha sido formado en el test Harman, en diferentes técnicas de trabajo corporal como reflexología, método Greenberg, energoterapia y movimiento armónico expresivo. Es autor de 2 libros, Hablar con el cuerpo, la expresión corporal, un camino para el bienestar y desde el organismo al cuerpo, gestal corporal. Tienes 2 textos de la relación de la terapia gestal al cuerpo. Muy bien, bienvenido pues Luis, un gusto tenerte por aquí y todos te escuchamos. Bienvenido. Bien, bien hallados. Buenos días y buenas tardes, que aquí ya es tarde, son las 7 de la tarde acá. Nada, un placer poder compartir con vosotros mis conocimientos a través de este medio online, que podemos llegar a todo el mundo, afortunadamente. De algo nos tiene que servir la crisis también, de abrir nuevas vías de conocimiento. Yo os hablaré del cuerpo, lo único que el cuerpo más que palabras necesita cuerpo, pero estamos en un momento en que el cuerpo lo tenemos un poquito aparcado y en cuarentena. Entonces, como decía una canción de mi época de juventud, malos tiempos para la lírica y malos tiempos para el cuerpo. Pero a pesar de ello, lo que es evidente es que seguimos siendo un cuerpo y el cuerpo sigue estando en la terapia y sigue siendo un elemento que de alguna manera sería bueno poder atender y poder entender que el cuerpo siempre va a estar ahí y que queramos o no queramos, el cuerpo es una herramienta muy potente a nivel de terapia. Evidentemente, una cuestión práctica es que en Gestalt como tal no hay una vía de trabajo corporal, no hay una forma concreta, no hay unas herramientas concretas, lo que sí hay estilos y hay maneras de trabajar. Y yo en el libro este que comentas de Del organismo al cuerpo, que fue la tesina que presenté para la ETG, ahí sí que fui investigando y uno de los principales baluartes a nivel de trabajo corporal que más abrió esa vía fue Kepner con un libro que se llama Proceso corporal, un enfoque gestáltico para el trabajo corporal de psicoterapia. Sería como la Biblia del trabajo corporal para los gestaltistas. Y él habla de dos estilos de enfocar el trabajo corporal. Uno que sería el más puramente gestáltico, que es el estilo orgánico, que sería lo que más puramente se acercaría a la filosofía de la Gestalt, que es observar y tener en presente el cuerpo sin una idea preconcebida, sin una técnica en concreto, sino dejar que el cuerpo pueda ir expresando y utilizar el cuerpo de la manera más orgánica y natural. Eso sería lo que sería más cercano a un estilo puramente gestáltico. Y luego está todo el modelo sistemático, que sería los que combinamos diferentes técnicas y los incluimos en la Gestalt. Ahí una de las más utilizadas es la bioenergética, porque son primas hermanas en el sentido de que nacen en el mismo contexto histórico, nacen en la misma época y de alguna manera Fritz Perls y Laura Perls lo que hicieron fue aglutinar diferentes cosas paralelas a lo que ellos iban creando, que era la Gestalt, y en esos momentos lo que estaba a nivel corporal como más vivo era la bioenergética. También estaba el Rolfing, que Perls también sabía y practicó el Rolfing. Hay muchas técnicas corporales, pero la cuestión es que hay que tener claro si es una cosa puramente gestáltica o es una cosa de combinación de una técnica con la Gestalt. Por eso hay que tener claro el camino, ¿de acuerdo? Porque este modelo sistemático lo que implica es que tú tienes que tener una formación paralela en todo lo que tú quieras aplicar y que evidentemente no siempre
la Gestalt y la técnica que intentas casar no siempre tienen elementos comunes. Hay que ver también las divergencias. En ese sentido, luego hablaré de la bioenergética, que es la que más se conoce y la que más se utiliza, pero hay muchas otras técnicas que se pueden utilizar en el ámbito de la terapia. Lo que hay que tener en cuenta es que el cuerpo es ineludible en el ámbito de la terapia. No podemos obviar que somos cuerpo, que estamos ahí a nivel corporal y que hay que buscar maneras de poderlo atender, de poder rescatar y de poder utilizarlo de forma creativa. Para eso también es importante tener en cuenta otra cosa y es que para un buen manejo del cuerpo del paciente lo que tenemos que tener es un buen manejo propio de nuestro cuerpo. Es entender que si yo aprendo a conectar conmigo, aprendo a atender mi cuerpo, es más fácil que pueda acompañar al otro en lo que le pueda estar pasando a nivel corporal. Entonces, si nos vamos al modelo más orgánico, a lo que sería más puramente gestáltico, ahí lo que tenemos es que el cuerpo, de alguna manera, poderlo mirar y poder ver cómo hace, cómo actúa, cómo siente, cómo respira, y desde ahí poder darle espacio, desde la visión terapéutica, de poder entender qué nos está pasando, qué estamos sintiendo, y poder acompañar a la persona que pueda conectarse. Lo que decía Juanjo Albert es que en el famoso aquí y ahora de la Gestalt, el aquí es eminentemente corporal, así como el ahora es emocional, el aquí es puramente corporal. Evidentemente hay gente que nos gusta más poner ese foco en el cuerpo, darle como más espacio a todo lo que estamos sintiendo, a todo lo que nos está pasando a nivel corporal, y hay gente que les va mejor a nivel de palabra y a nivel de poder emocionalmente dirigir. Pero si pudiéramos tener más presente cómo respira la persona, qué tono tiene, qué nos está contando más allá de la palabra, porque estamos muy mediatizados por el discurso y en terapia, nos guste o no nos guste, casi siempre se nos escapa la oreja a qué nos está contando y no cómo nos lo está contando. Y la cuestión es poder hacer ese cambio de chip, de decir, bueno, este me está contando esto, pero su cuerpo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está llegando? Su cuerpo y sobre todo de qué se está dando cuenta él, de cómo está utilizando su cuerpo, la postura, el gesto, la forma de respirar. Hay muchos elementos donde uno puede mirar y le puede dar muchos datos para poder enfocar la terapia de una manera más corporal. Una cosa que para mí también es importante y que en ambos libros yo comento, hay un elemento que hay que tener muy, muy presente y es el cambio de paradigma de no tengo un cuerpo, sino que soy un cuerpo. Estamos muy acostumbrados en nuestra cultura occidental a utilizar el cuerpo como un contenido, como algo que nosotros tenemos y que manejamos. Y miramos fríamente, nuestro cuerpo no es un contenido, somos nosotros. El brazo somos nosotros, la cabeza somos nosotros. Pues poder entender que no es que yo tenga esto y tarde o temprano ya lo manejaré o me olvidaré o me puedo ir a la fantasía y olvidarme del cuerpo, eso es mentira. O sea, no hay una división tan cuerpo-mente como nos hicieron creer en un momento dado de nuestra cultura. Esa división no es real. Lo que muchos dicen, yo soy mucho cabeza, yo soy mucho... la cabeza es una parte más del cuerpo y todo lo que pasa a través del cuerpo, todo lo que pasa a través de la palabra también se puede ver y visualizar a través del cuerpo. La cuestión es cómo poderle poner cara y ojos a eso, cómo poderlo atender de una manera como más eficaz. Y en este modelo orgánico, lo que os comentaba es que la manera gestáltica es observar, es darle presencia. Hay una cuestión que hay que tener muy en cuenta y es una diferencia clara con otras técnicas corporales, que la Gestalt no tiene un modelo de salud. No hay un cuerpo saludable al que hay que llegar. Hay un cuerpo que nos está hablando, hay un cuerpo que está ahí y hay que aprender cómo a escucharlo, a sentirlo, a darle un poquito de espacio más allá de lo que venga la persona a contarnos. Porque todos sabemos en psicoterapia que la gente cuenta su historia, pero no se responsabiliza de eso. Y a nivel corporal es muy evidente eso. Hay que tener en cuenta también una cuestión básica que fue lo que también delató Laura Pels en su momento, la mujer de Fritz Pels, y que comentaba cuál era el principal problema o cuál era el principal escollo del trabajo corporal o del contacto con el cuerpo. Y es que el cuerpo es caduco, el cuerpo es una cosa que va con el tiempo, se va de alguna manera deteriorando.
y entrar en contacto con eso al ser humano nos asusta. Entonces, muchas veces lo que hacemos es matar al mensajero, es eliminar esa fuente que nos está diciendo, vigila que esto no es para siempre, vigila que esto no estamos aquí eternamente y que nuestras cualidades funcionan como una curva. En los primeros años vamos aumentando capacidades, cualidades y con el tiempo vamos perdiendo esas cualidades. Y eso el cuerpo nos lo está continuamente manifestando. Entonces es una cosa muy incómoda. Yo entiendo que eso incomoda, pero es que eso es parte de la vida. Una persona querida me comentaba, no hemos venido a este mundo a ganar, sino a aprender a perder, a aprender a dejar y soltar las cosas, a aprender a dejar nuestras relaciones, nuestros seres queridos, porque eso es lo que nos va a ir pasando. Y el cuerpo está hecho para eso. El cuerpo tiene toda una serie de mecanismos que nos van facilitando ese tránsito, pero contactar con eso, yo entiendo que no es una cuestión agradable, que no es una cuestión fácil, pero es que es una cuestión de vida. O aprendemos eso o estamos en la nube pensando que somos inmortales, que no nos va a pasar nunca nada, pero el cuerpo nos va mandando infinidad de señales de cómo es la vida, de qué es la vida. En estos momentos con el COVID lo tenemos muy claro, estamos todos ahí mediatizados con ese miedo a morir, pero es que todos nos vamos a morir, si no es por el COVID, es por la gripe, si no es por el cáncer. Y la cuestión es cómo podernos encarar con eso y para eso hay que coger al cuerpo y mirarlo de otra manera. Aprender a abrir la mirada y poder entender que ese cuerpo está transmitiendo una serie de mensajes, te está dando una serie de información que muchas veces al quedarnos enganchados con qué nos está diciendo, qué pasó con su madre, qué pasó con su hermano o qué le pasa en el trabajo, se nos va cayendo toda la información y nos vamos como a una cosa que es mucho más racional. Y por ahí yo creo que es una buena pista empezar a entender, no, no, escucha al cuerpo. El cuerpo te va a dar muchos mensajes. Esto no quiere decir, como hay mucha gente que defiende, que el cuerpo no engaña, que el cuerpo es directo. No, el cuerpo también engaña. O es más, nos engañamos a través del cuerpo. Porque yo he oído muchas veces de, no, no, a mí el tabaco me sienta bien, yo es que necesito ahora, dices, tienes muy mal afinamiento de tu escucha. O sea, hay muchas veces que nos engañamos diciendo, no, es que yo necesito tal cosa o mi cuerpo me está pidiendo tal cosa. Si escucháramos realmente, si nos dejáramos sentir realmente, veríamos que eso no es verdad. El cuerpo, como todo organismo, busca estar bien, el cuerpo busca estar sano. Lo único que estar sano para el cuerpo no es lo mismo que estar sano para nuestro ego, porque para nuestro ego estar sano es no sentir miedo, no sentir según qué cosas que pueden ser que no sean agradables de sentir, pero el cuerpo está preparado para eso, para la rabia, para el dolor, para todo lo que de alguna manera nos puede estar pasando en la vida, el cuerpo está preparado. Lo único que con nuestra historia, con nuestro carácter, lo que hemos ido haciendo es frenar según qué vivencias, quitarnos de en medio eso que es desagradable y nos dejamos muy lejos de que el cuerpo pueda encontrar su equilibrio. Y el equilibrio pasa también por la enfermedad, pasa también por estar mal, pasa también por el sentir dolor. Y eso es lo que el cuerpo nos puede enseñar. Pero hay que darle espacio, hay que permitirnos manejar de otra manera el dolor, manejar de otra manera las emociones. Todo lo que ya sabéis, los que os dediquéis a la terapia y los que estamos ahí de dar herramientas a la persona para que pueda focalizar qué le está pasando, pero qué le está pasando de verdad, no qué está imaginándose que le está pasando. Y ahí el cuerpo, si estás atento, si estás como más permisivo, es más fácil que podamos de alguna manera escucharlo. Pero es paciencia y es cambiar muchos chips. Estamos en una cultura muy consumista, muy rápida, muy de lo inmediato. Pues poder entrar en otro aspecto que no sea eso cuesta. Y eso de alguna manera lo estamos pagando. El cuerpo no es inmediato, el cuerpo es lento. Las reacciones del cuerpo ya sabemos que no es, tienes una cosa y al cabo de media hora se te pasa, ¿no? Hay procesos que necesitan tiempo, que necesitan ir evolucionando y normalmente no se los damos. Ujú. Importante, ¿no? Esto de lo que comentas del cuerpo y esta perspectiva de ir como no solo pensándolo, sino ir sintiendo que somos un cuerpo.
porque sí, generalmente a veces uno dice, siento mi cuerpo pesado, mi cabeza, siento dolor, y no miro, quizás, si no sé si a esto te refieres, en qué cosas sí. también me siento yo pesado también, como ¿O qué hago? existencialmente. ¿O ¿Ah? qué hago yo para estar pesado? ¿O qué hago yo para que me duela el brazo? ¿O qué hago yo para que me duele la cabeza? Es decir, yo digo, me duele la cabeza es como algo externo a mí, algo me está pasando que no tiene que ver conmigo. Pero si atiendes a tu cuerpo, a lo mejor estás tensando la nuca o a lo mejor estás con 100.000 ideas, que eso hace que de alguna manera la cabeza se dense. Entonces, claro, pasar de es que tengo un cuerpo que me duele, o es que tengo este brazo que me duele, y dices, bueno, no, ese brazo no te duele, tú te dueles a través del brazo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Evidentemente que no somos médicos y los médicos están para algo, pero a nivel de cuerpo nos hemos alejado mucho de conocimiento de nuestro cuerpo. Hemos puesto toda nuestra autoridad corporal en otros. Y yo no niego la necesidad eh, y gracias a Dios que tenemos un sistema sanitario que nos va acompañando y nos va cuidando. Pero en lo que es el cuidado diario, en el día a día, en el estar con nosotros, nos hemos despersonalizado. Hemos puesto todo y estamos poniendo todo en un nivel externo. Es, deberíamos volver a recuperar todo lo que a nivel de generación y de humanidad sabíamos de nuestro cuerpo. La gente mayor sabe mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo delegamos en, me pasa algo, voy al mecánico, me pasa algo, voy al tal. ¿Vale? Para lo que tengamos que ir, evidentemente eso está. Pero en el día a día, en el cómo tú te cuidas, en el cómo tú atiendes a tu alimentación, el cómo tú te haces rutinas que te hagan sentir bien, eso no te lo da ningún médico. Eso te lo tienes que dar tú. Pero para eso te tienes que responsabilizar. Y para eso tienes que aprender a manejar y escuchar tu cuerpo y entender que tu cuerpo eres tú. Y que a más le pongas, el cuerpo es muy generoso. Yo siempre lo he dicho que si le dejas espacio y le dejas tiempo, el cuerpo te va a indicar. Evidentemente, hay momentos en que te indica caminos que son muy fastidiados, porque supone abrir heridas, porque supone abrir cosas que en su momento no pudimos sostener, pero que el cuerpo cuando las puede abrir, las abre. Y simplemente es, bueno, pues es lo que hacemos en terapia, pues llóralo, exprésalo, grita, revive eso para que eso no te tenga atrapado en el tiempo. Y el cuerpo ahí, si tú le dejas, suele ser bastante generoso. La cuestión es cómo poderle dar ese espacio, cómo poder atender esa escucha, cómo poder abrirnos a acercarnos al cuerpo de una manera como más humilde, en el sentido de no poner nada que tape todo eso que nos empieza a emerger. Pues ese dolor, esa tristeza, esa alegría, porque hay gente que bloquea la alegría, todo eso está ahí. La cuestión es cómo podernos permitir que esto de alguna manera emerja y salga. Y desde el modelo orgánico que estaba hablando desde el principio, la cuestión es darle espacio, preguntar a la persona cómo te sientes, dónde lo sientes, en qué hay, como no intentar llevarle a ningún sitio de salud, no entender que no, tú lo que tienes es que descargar, tú lo que tienes que no es, ¿qué te pasa? ¿En qué andas? Respira. Hay muchas técnicas muy sencillitas como simplemente atiende a tu respiración, observa tu cuerpo, haz todo un repaso desde la cabeza hasta los pies, qué información recibes, qué sensaciones tienes. Todo eso es lo más puramente orgánico y lo más puramente gestáltico de cómo trabajar con el cuerpo. También desde ese modelo hay técnicas muy gestálticas como es la exageración, como es la imitación, como es hacer que el otro se dé cuenta a través de tú ponerle en el espejo lo que tú estás viendo del otro. Y eso es una técnica puramente gestáltica y que se adapta muy bien a lo corporal. Es decir, bueno, si la persona respira flojito, o se lo indicas, o tú lo haces para que el otro lo vea y dices, ¿qué te pasa cuando ves a alguien así? Porque es lo que tú estás haciendo. Tú estás respirando así. O tú le devuelves la cantinela con la que te viene. Hay gente que es muy especialista en ese tono como más bu, 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 y que no le pone emoción en lo que dice y es poderle devolver. Tú te das cuenta de tu tono, te das cuenta de, incluso se le puede grabar para que lo escuche, pero es como darle herramientas para que él se dé cuenta de cómo se está manejando a nivel corporal. Y eso no hace falta ningún entrenamiento en ninguna disciplina nada extraña. Es simplemente confiar en el proceso,
confiar en lo que yo siento, en lo que veo que siente el otro, en acercarle a que la persona se dé ese espacio para sentirse. Y desde ahí es donde tenemos un montón de espacios, de herramientas puramente gestálticas para que la persona pueda traer el cuerpo a terapia. Porque suelen venir sin el cuerpo, suelen venir descorporizados, suelen venir con sus problemas y que quieren que te soluciones el problema y que van ahí, te sueltan el rollo, sueltan toda su historia, que está muy bien, pero vienen sin cuerpo, vienen completamente alienados corporalmente. Entonces, bueno, respíralo, ¿dónde lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué color tiene eso que dices? ¿Cómo lo puedes mover? El movimiento es una de las herramientas que más nos pueden ayudar a que la cosa vaya fluyendo, a que la cosa vaya hacia lo que la persona necesita. Y normalmente se va a encontrar con sus propias barreras, con sus propios mecanismos, y ahí tenemos toda una serie de herramientas desde la Gestalt que te pueden ayudar a poderlo mostrar. ¿Sí? Ujú. Sí, justo cuando comentas esto un poco, Luis, me viene como esto de la presencia, ¿no? Esta actitud dentro de los pilares de la actitud gestáltica, que en Ujú. algunos quizás oyentes han escuchado y para los que no y nos recién están escuchando, es Sí, estar no solo atentos a lo que hablamos, sino incluso, por ejemplo, a mi movimiento de la mano. Ahorita, por ejemplo, mientras que hablaba, me daba cuenta que estaba contenido acá en los hombros y es sí, como estar más presente que estoy registrando en mí, o sea, en lo que soy claro. en mi cuerpo y estar más atento, ¿no? A Sí. esta parte mía. Es un Y a poco esto. incluirlo porque eso da mucha más información. Casi hay Mm, veces que es mucho más importante que veas que estás tensando los hombros que no que me cuentes que tu suegra te dijo no sé qué. Pero fíjate lo que estás haciendo. Pero eso mm, muchas veces, como estamos tan con el contenido, nos olvidamos del continente, que es el cuerpo, te está mostrando mil. Y sí, la presencia es lo de lo que hablas, pero la presencia incluye un buen contacto con tu propio cuerpo. Si el terapeuta se atiende, es más fácil que el paciente empiece a atenderse. Pero si el terapeuta desconecta de su cuerpo, es imposible que la persona pueda atender a su cuerpo porque se va a mimetizar. Por eso, en este caso, es bueno tener un buen contacto con uno mismo, poder respirar, si te notas agobiado, puedes decir estoy agobiado y notas que estás respirando poco, poderlo de alguna manera compartir y poderlo de alguna manera ponerlo sobre la mesa. Es lo que está pasando. O por lo que sea me estoy aburriendo. ¿Qué pasa con el tono de la persona para que yo me aburra? Pero para eso tengo que tener un buen contacto con mi cuerpo. Esto se trabaja mucho en Gestalt desde la escucha, pero yo diría que la escucha, si no es corporal, se queda al 50% de sus posibilidades. Hay una escucha corporal que ahora con el online es mucho más complicado, evidentemente, pero tenemos que buscar herramientas. Por eso el online tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, que es gran parte del mensaje corporal no llega. Pero cuando la presencia está ahí, es bueno dejarse de alguna manera cuidar uno corporalmente para que el paciente pueda también darse ese espacio y si ve que tú lo haces, si ve que tú respiras, si ve que tú te tomas ese tiempo, la persona lo va a ir haciendo. Si no, va a poner el automático, que por eso viene, porque está ciego a según qué cosas. Pues si tú le pones delante, para un momentito, respira, mírame, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Ahí le estás diciendo, sé cuerpo, que yo estoy siendo cuerpo. Y cuerpo a cuerpo es más fácil que se transmita esa comunicación o esa información que de alguna manera nos puede ayudar. mm, sí, sí, muy importante. Justo esto compartíamos y está bueno porque ya, bueno, varios nos están saludando, nos están escribiendo y justo por aquí, por ejemplo, uno, no puedo saludar a todos, pero igual a todos los estoy leyendo, May, Patri, bien, todos los que nos están acompañando. Y por aquí había una pregunta justo esto, ¿no? De Harold que nos escribía cómo sentir nuestro cuerpo, cómo saber realmente qué es lo que se quiere, ¿no? Porque también, imagino, la pregunta va, esto que tú decías, ¿no? O sea, de repente yo siento el cuerpo como algo, mi cuerpo, o sea, siento una sensación acá de cansancio y digo, bueno, necesito un café. Pero, O un cigarrillo, como dice mucho. Es que mi claro, cuerpo me pide un café y dice, vamos mal, vamos muy mal. Y el claro. cuerpo nunca te va a pedir nada que le haga daño. Otra cosa es que tú hayas aprendido a transformar esa información en algo tóxico, como hacemos muchas veces, ¿vale?
Pero sí, la cuestión, eso es un entrenamiento. El cómo atender tu cuerpo es lo que en Gestalt hablamos de esa presencia y ese darte cuenta. Es como tienes que entrenarlo. Tienes que permitir primero escucharte y no hacer esa traducción tan directa como muchas veces lo hacemos. Es decir, Claro. tengo esto aquí, significa tal cosa. Puede significar mil cosas. O sea, ojo con los estándares de tal cosa significa tal cosa. La parte derecha significa tal cosa, la parte izquierda. Esos son mapas que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar a entender el territorio. Pero el mapa nunca es el territorio. Yo conozco mil mapas. Yo he hecho formación en Greenberg, en bioenergética, en psicodrama, y en todos tú tienes mapas donde te pueden orientar de tal cosa, puede significar tal. Casi nunca son tan directivos como esto. Pero sí que los mapas y corporalmente siempre hay todas esas tendencias de la parte izquierda del cerebro, la parte derecha, papá, mamá, lo masculino, lo femenino, lo activo, lo pasivo. Todo eso sirve, pero si nos quedamos enganchados a eso y no nos vamos a lo que realmente estamos sintiendo, estamos perdiendo una gran herramienta. Entonces, yo lo que os invito es a que no os quedéis con esas primeras recetas básicas, sino investigar. Es qué os dice esto, qué os hace sentir. Y evidentemente muchas veces nos vamos a equivocar. Pero la cuestión y la única manera de aprender es, oye, me está pasando esto. ¿Cómo te estás sintiendo ahí? ¿Qué te está pasando con eso? Es como un toque de atención y dejar que la persona descubra qué es. Porque si hay algo bueno de Gestalt es que no le estamos poniendo un modelo de, no, no, tú tienes que ser así o asá. No, tú estás sintiendo esto, vamos a ver cómo es eso. Lo único que yo me voy a apoyar en lo que siento yo. Yo te voy a acompañar desde lo que siento yo. Y lo que me suene neurótico te lo voy a confrontar y lo que me suene sano te lo voy a apoyar. Eso es el apoyo y la confrontación de la Gestalt. Pero desde ahí es desde donde de alguna manera este modelo que estamos hablando inicialmente, que es el más puramente gestáltico, nos da esas herramientas de contacta contigo mismo, escucha e intenta que la persona sea lo más coherente y consciente. No es ni mejor ni peor estar gordo, estar delgado, ser alto, ser bajo, estar tenso o estar relajado. Lo sano es que si estás tenso, sepas que estás tenso y que sepas cómo tensas. Eso es lo interesante en este nivel o en este punto. Sí, bueno, acá algunas preguntas más me están de poco a poco, más Uh -huh. están algunos saludando que te recuerdan de alguna actividad aquí. Y preguntarte esto, también a veces pasa en el trabajo corporal, que cuando uno va conociendo su cuerpo o va Uh -huh. sintiendo el cuerpo, también van apareciendo también lo que se llama a veces memorias corporales. Uh -huh. También aparecen no solo, o sea, emociones, sensaciones que uno trae en el cuerpo, Recuerdo. una memoria, a veces de un tema no resuelto o de alguna situación que en el aquí y ahora aún sigue presente. Uh Y -huh. digamos, ¿no? Desde el cuerpo, desde lo que tú tienes tu experiencia, ¿cómo acompañas desde el cuerpo el acompañar esta situación que trae una memoria de repente no grata para la persona? Uh -huh. Ahí la cuestión es, si esto está emergiendo es porque el cuerpo necesita sacarlo. Es no tener ninguna prisa, es darle espacio a la persona, acompañarle en la dificultad, porque como tú dices, cuando surge esto, no suelen ser cosas agradables, que a veces también. Pero ya que es complicado y es complejo, es generar un clima donde la persona sepa que lo que está haciendo es trabajar con algo que está ahí. Y el cuerpo guarda recuerdo de todo. Lo que yo siempre digo en mis cursos, si el trabajo no es catártico, lo que vaya saliendo es aquello con lo que el cuerpo puede torear. Me explico. Si tú estás haciendo un trabajo terapéutico y de repente emerge un dolor intenso o emerge una situación traumática complicada, si está emergiendo es porque el cuerpo en ese momento tiene energía y capacidad para solventarlo, para transitarlo. Solamente esto no se da cuando el trabajo es catártico, cuando tú haces todo un trabajo para romper esa barrera consciente y entrar en situaciones que normalmente están tapadas. Ahí sí que tienes que saber cómo manejar ese tipo de situaciones que se te pueden ir más de las manos, pero que hay gente que es muy buena haciendo trabajos catárticos, pero para eso te tienes que entrenar. Si no buscas o provocas una catarsis, lo que emerge del cuerpo
es todo aquello que el cuerpo en ese momento siente que puede manejar. Si no lo puede manejar, estados tranquilos, el cuerpo no es tonto. Si tienes una lesión en un nervio principal, por mucho movimiento que hagas, por mucho estiramiento que hagas, el cuerpo no te va a dejar entrar en la zona dañada. El cuerpo se va a defender y sanamente se va a defender. Y si hay una historia traumática que tú no puedes sostener, que tu carácter, tu ego, tu esencia no puede sostener, el cuerpo lo va a rozar, pero no va a entrar. Solamente entraría si lo rompemos la barrera. Para romper la barrera hay trabajos muy buenos para eso, todo la hipnosis, todo el tema como más eh, de hiperventilación y todo esto abre todas esas fronteras, pero entonces tienes que aprender a cómo manejar esas situaciones. Pero en el día a día de la terapia, en los trabajos, entre comillas, normales, donde no hay un forzar más allá de la capacidad de la persona, lo que emerge a nivel corporal es aquello con lo que el cuerpo puede manejar. Lo único que poder manejarse no quiere decir que sea agradable, como tú bien dices, va a ser, por lo general, desagradable porque lo has intentado obviar. Y el cuerpo busca estar sano. Y si busca estar sano, va a decirte, por favor, entra ahí, libera eso, llora, grita, cágate en todo, haz lo que tengas que hacer, pero suéltalo. Ahí nos encontramos con la resistencia de nuestro carácter, de nuestro ego, que eso no, yo eso no puedo, no soy así, yo no soy de esta manera. Y dices, bueno, lo que tú quieras, pero el cuerpo te está empujando. Escúchale, déjate ver hacia dónde quiere llevarte, déjate ver qué necesita. Pero ahí es donde necesitamos acompañamiento, porque uno solo, por lo general, no va a entrar, porque es suficientemente doloroso, es suficientemente difícil, es suficientemente desagradable como para uno solo permitirse entrar ahí. Entonces sí que hay trabajos con sustancias, con drogas que permiten entrar, pero es de una manera, entre comillas, tramposa. Entonces hay que saber, cuando entras de esa manera, hay que saber que tienes que manejarlo también de otra manera. Pero si no es mediante trampas, sino evolucionando, dejando que el cuerpo emerja, lo que sale, creedme, no os va a llevar a ningún mal sitio, os va a llevar a un mejor sitio, aunque sea doloroso. Pero ¿quién nos ha dicho que la vida no duele? ¿Quién nos ha dicho que la vida no es difícil? Eso es una fantasía nuestra que pensamos que la vida tiene que estar todo controlado, contenido y que no haya ninguna cosa que nos saque de nuestra manera de ver la vida. La vida es más grande que nosotros y siempre lo será. Y hay que tener también en cuenta una cosa, y esto no va a gustar, y que humildemente nunca vamos a llegar al 100% del conocimiento de nuestro cuerpo, porque somos cuerpo. Pues como cuerpos que somos, podemos llegar a un conocimiento elevado del mismo, podemos hacer todo un estudio de anatomía, de psicología, de fisiología, de lo que queráis, pero al ser cuerpo y al estar dentro del cuerpo, siempre habrá cosas que se nos escapen. Entonces hay que ser lo suficientemente humildes como para entender que nunca llegaremos a un 100% de conocimiento de cómo funciona un cuerpo. No, y eso no es ningún castigo divino y no es ninguna torpeza del ser humano, es una realidad. El pez nunca va a entender lo que es el agua porque está dentro del agua. Y nosotros dentro de los cuerpos podemos acercarnos a una mayor o mejor comprensión o peor, pero nunca llegaremos a un conocimiento 100%, porque somos parte de esa corriente vital. Es simplemente atender lo que dicen ya los físicos cuánticos, que hay cosas que no podemos saber a ciencia cierta, qué posición y velocidad de una partícula nunca la podemos conocer al 100%, porque nuestra manera de mirar interviene en eso. Y eso a nivel corporal funciona, entonces hay que ser suficientemente humildes como para saber que nunca llegaremos a un 100% de conocimiento de ya sabemos cómo funciona el cuerpo. No, porque van pasando cosas extrañas que los médicos no saben de dónde vienen y que eso es parte de la vida. Evidentemente cada vez estamos con un conocimiento más amplio y evidentemente nuestro trabajo hace que tengamos cada vez más herramientas, pero no nos engañemos, no vamos a llegar a un 100% de conocimiento. Y eso es bueno tenerlo en cuenta, porque dejamos abierta la vía a que la vida también nos sorprenda. Por acá nos preguntan, Luis,
Sonia, como que un poco si puedes ampliar a qué te referiste cuando dijiste que el cuerpo también nos puede engañar. Engañar. Sí. Sí, ¿en qué caso te das este planteamiento? Me refería más que nada, no es que el cuerpo nos engañe, sino que nosotros nos engañamos con las señales que Ah, recibimos de nuestro cuerpo. ujú, Cuando digo eso es que hay todo un movimiento que habla, no, el cuerpo no engaña, el cuerpo tal, el cuerpo es directo. Evidentemente, si estuviera en su contexto ideal, el cuerpo es así, pero estamos dentro de un contexto caracterial y está nuestro cuerpo, está nuestra imagen de nuestro cuerpo y está lo que nosotros manejamos con eso. Y ahí cuando digo que engaña, me refiero a que muchas veces dice, es que siento esto y esto quiere decir tal cosa. No, tú sientes eso. En el momento que tú pones interpretación a eso, ahí está el posible engaño. Pero el dolor del cuerpo es el dolor real, las sensaciones son reales. Lo único que como seres humanos analizamos, intentamos entender, nos comunicamos y ahí es donde entra ese engaño. En el mensaje muchas veces podemos decir cosas que no tienen que ver con nuestra realidad. Y eso es muy ujú, evidente en el lenguaje. Pero en el cuerpo también porque lo interpretamos, porque le ujú. ponemos parte de nuestra historia y porque lo vivimos a través de todas nuestras heridas y de todo nuestro bagaje de la vida. A eso me refiero con que el cuerpo también puede engañar, pero más que nada porque lo interpretamos mal, porque no tenemos un código que haga una traducción directa. El famoso traductor de los móviles y todo eso, porque tú pones una cosa y sale otra, pues con el cuerpo también pasa lo mismo, que él te transmite una cosa, pero a ti te llega otra. Entonces, ahí está el posible engaño también. Pero no se lo atribuyo directamente al cuerpo en sí, sino la interpretación que hacemos de lo que sentimos. Claro, quizás entonces un poco como para esto, lo que mencionas es, o sea, el cuerpo registramos sensaciones y nos va dando algún tipo de información sensorial, pero Sí, nuestra cognición, nuestra anticipación, incluso puede ser el control frente a sí, eso que va emergiendo, puede sí. un poco interrumpir, ¿no? El mensaje quizás Y real, también, el que hay en el ujú, cuerpo. Y ahí es y donde puede ver esta este engaño, contrariedad de claro. información, ¿no? Pero también hay una cuestión que es muy gráfica, que es nosotros vamos construyendo con el aprendizaje una serie de respuestas físicas. Esto es muy gráfico, no sé si cuando vayáis a un sitio donde haya escaleras mecánicas o rampas mecánicas, probar cuando está parada, si tú te subes, el cuerpo reacciona como si estuviera encendida y de repente te encuentras con ese golpe y ese es el engaño del cuerpo. ¿Por qué? Porque ha generado una respuesta ya con los datos que tiene, responde de una manera concreta. Eso es muy gráfico, te digo, en las escaleras mecánicas, probarlo. Y un día vais a una que esté averiada, que esté parada, y tú te montas, el cuerpo reacciona como si estuviera en funcionamiento, porque tú no te lo piensas, tú actúas con la inercia de todo lo que tú ya sabes. Y romper esas inercias es muy complicado. Esas inercias son cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo. ¿Vale? Ahí es donde hay un posible engaño también del cuerpo, en que aprendemos una serie de reacciones, pues cuando pasa esto, reacciono así. Al principio tú te lo piensas, pero con el tiempo, como cuando escribes, tú cuando escribes no te piensas cómo es una O, cómo es una N, sino vas escribiendo y lo que va saliendo. ¿Por qué? Porque ya incorporas un circuito que tú ya no estás continuamente atento a eso. Pero en ese sentido hay muchas respuestas corporales que están mal fundamentadas o que están fundamentadas en una serie de circuitos que no siempre son eh, fiables. Ujú, ujú. Y aquí cuando comentas esto, bueno, justo ahí es ser un poco la pregunta de Sonia, ¿no? De un poquito esta Sí, parte como tenerlo claro. Y yo he escuchado, y bueno, y también he vivenciado esto del tema del que dentro de todo, porque tú has dicho, el tema del cuerpo tiene un montón de caminos de exploración, de autoconocimiento, sí, muchos se integran muy bien con la gestal, sí. otros como que necesitan una formación aparte y ir encontrando puentes. Ujú. Esto que contabas de uno ir encontrando como que el registro desde el cuerpo, la espontaneidad desde el cuerpo sin interpretación, me viene mucho lo que
al menos en mi experiencia, he podido experimentar en esta actividad que es el movimiento espontáneo, que no sé Sí. si también esto un poco apunta a descubrir el mensaje del cuerpo, cuál es lo espontáneo que no me permito, no desde acá, desde aquí. ¿Nos puedes ampliar un poco esto? Esto se conoce en el marco del SAT también. Sí, Modo se llama movimiento auténtico. Es una disciplina Ah, que ahora, Marcia, no sé cómo se llamaba ella. Sí, es buscar encontrar esa parte auténtica del movimiento. Lo único que yo, desde mi formación, yo trabajo más con el movimiento expresivo. Pero el movimiento auténtico sería buscar quitarnos todos esos corsés a nivel de movimiento para encontrar esa cuestión más genuina. Y es toda una disciplina que no es fácil, porque si tú le dices a una persona, muévete libremente, entre tú y yo, no se va a mover libremente, se va a mover como sabe moverse. Es muy difícil que nos quitemos los estereotipos del movimiento. ¿Por qué? Porque llevamos haciéndolo toda la vida. Por eso, en estos tipos de trabajo más expresivos, como Río Abierto, Centros de Energía, tal, hablan de una combinación de lo que es la imitación con lo que es el movimiento dirigido y lo que es el movimiento espontáneo. Para llegar al movimiento espontáneo hay que quitarse muchas capas de rigidez, muchas capas de ego, muchas capas de carácter. Y el movimiento auténtico trabaja con eso, es ir abriendo eso para que lo más genuino de uno pueda salir. Pero para que salga lo genuino te tienes que quitar todos los automatismos, todos los clichés de movimiento y hay muchas. Pues ya te digo, tú dices a una persona, a ver, muévete libremente y lo filmas y cuando lo miras y ves que se mueve como siempre se ha movido. ¿Por qué? Porque tenemos esos patrones, no es tan fácil. Tú ves estos bailarines que dices, ¿cómo lo puede hacer? Pues con mucha disciplina, con mucho soltar corazas, soltar tensiones, explorar esos movimientos de dónde vienen, cómo son. Entonces el movimiento auténtico es una disciplina que busca eso, busca meterte en esa conciencia de quítate todo lo que sobra, quítate todas las cuestiones como más externas y conecta con el movimiento más espontáneo, que no es nada fácil. ujú, ujú. Quería comentar también, ya que habláis el tema de, estamos entrando ya más en el modelo sistemático, que es la combinación de técnicas. En la combinación de técnicas es importante dos aspectos. Uno, que tú te tienes que formar en esa técnica, porque las técnicas tienen su recorrido, tienen su filosofía. Y dos, tienes que ver qué cosas casan y qué cosas no casan con la Gestalt. Eh, estamos muy acostumbrados que la Gestalt es muy abierta a otras filosofías, a otras técnicas, y de las psicoterapias que yo conozco es la más permisiva en ese sentido. Pero eso no quiere decir que siempre casen las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la técnica más utilizada, que es la bioenergética surge de las enseñanzas de Wilhelm Reich, que fue el primero que abre todo el campo de lo corporal en la psicoterapia, en el momento de crisis del psicoanálisis, donde aparece el movimiento humanista. Wilhelm Reich, que era psicoanalista, lo que hace es decir, señores, esto que estamos trabajando lo podemos observar y ver y trabajar en el cuerpo también. Él es el que abre las puertas a todas las técnicas corporales. Y Lowen, que fue un discípulo de Reich, lo que hizo fue sistematizar el trabajo de Reich y hacer todo un trabajo de ver los diferentes segmentos, cómo cada segmento implica según qué trabajo o qué emoción y genera lo que es el análisis bioenergético y la bioenergética. Pero la bioenergética, a diferencia de la Gestalt, tiene un modelo de salud, tiene un modelo de cuál es el cuerpo saludable y es lo que se busca en bioenergética. En bioenergética se busca abrir los diferentes segmentos para que el impulso tenga posibilidad de manejarse en todo el cuerpo. ¿De acuerdo? Pero tiene un modelo de qué está bien y qué está mal. Estar cerrado para la bioenergética o estar bloqueado es una cosa a evitar y se busca que todo el cuerpo esté armónicamente abierto, que estés conectado con todo tu cuerpo y que tengas capacidad de que el impulso pueda recorrer todo tu cuerpo. Pero ahí partimos de un modelo de salud, cosa que en Gestalt no tenemos. En Gestalt no se potencia eso. Por eso ahí hay que tener un poquito de mano izquierda de decir, bueno, esto de aquí lo meto aquí, ¿por qué? Porque la Gestalt es muy comprensiva, porque la Gestalt es muy... Pero hay que tener en cuenta que todo lo que vaya pasando con lo que estamos metiendo, lo estamos metiendo con calzador, con un elemento que no es puramente gestáltico. Que va muy bien,
pero que no es puramente gestáltico. Entonces, en todos estos trabajos sistemáticos de juntar, lo que se suele hacer es hacer todo un trabajo de otra técnica, como puede ser bioenergética, Greenberg, Feldenkrais, etcétera, y luego abrir un espacio más gestáltico de eso que te está pasando, cómo lo estás viviendo, qué dice de ti, cómo llevarlo más a nuestra casa gestáltica de todo vale en el sentido de qué te está pasando, qué estás sintiendo. Pero hay que tener en cuenta eso, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Ujú. Acá nos preguntan eh, si nos podrías ampliar sobre el trabajo del diafragma y la respiración en el trabajo corporal. O sea, Sí, cómo se lleva esto a la terapia o cómo esto se puede usar. sí. Ahí, este trabajo lo desarrolló muy en potencia la Thérèse Bertherat, que fue, en su día generó una línea de trabajo que por hoy tiene dos vías, que es la diafreoterapia y la antigimnasia. Ambas surgen del trabajo de Thérèse Bertherat. Lo que hizo Thérèse Bertherat es darse cuenta que el cuerpo funciona como un todo y el diafragma en ese todo es un elemento bastante importante que regula un montón de funciones, no solo la respiración. Entonces, el tener en cuenta eso generó todo un trabajo de estudio de cadenas musculares, de manejo con trabajo con pelotas, con palos, para que pudiera la persona trabajar todo el cuerpo y desde ahí surge lo que es la diafreoterapia, que es trabajo que aunque se llame así, no solo se trabaja el diafragma, lo único que se pone mucha intención y atención a cómo tenemos esa estructura, ese músculo, que es una bóveda que divide el cuerpo en dos y que en función de cómo lo manejamos tenemos una respiración más o menos fluida y la respiración es básica en un trabajo saludable. Pero por eso muchas veces gran parte de la historia tiene que ver con un mal manejo del diafragma. Pero trabajar solo el diafragma y no trabajar el resto del cuerpo sería un error. Porque tú vas a abrir el diafragma y ahí lo que te va a venir son cosas que estaban ahí frenadas. Si no tienes capacidad de ver cómo esa energía se va al cuello o a la mandíbula o a los pies, es ahí todo lo que sea focalizar en una sola parte, ahí perdemos información. Evidentemente, como seres humanos, dividimos para entender, pero si luego no hacemos un trabajo de integración, se nos queda el trabajo en un 50%. Entonces sí que el diafragma es completamente primordial como el eje de todo lo que es la respiración, pero todos los demás también es importante tenerlo presente. Y hay muy buenas técnicas dentro de la antigimnasia y la diafroterapia para conectar con un buen estiramiento, para conectar con cómo funcionan las cadenas musculares, cómo estirando de aquí compensas con otra parte del cuerpo, cómo las cosas que pensamos, es que el problema lo tengo aquí, no. Ese es un fiel reflejo de un problema que tienes en otro sitio. Lo único que el cuerpo lo ha ido derivando hacia ahí y tú ahora solo notas eso. Tienes que hacer todo un trabajo de investigación para ver cómo es el origen eh, de esa señal que te está dando el cuerpo. Ujú. Mira, aquí también hay otras preguntas, ¿no? Después de esta apertura, igual estamos leyendo las preguntas de los que nos acompañan. Ana nos comenta, un poco lo resumo, ¿no? Ante eventos traumáticos que alguien puede transitar en terapia, algunos somatizan, ¿no? Dice, si pueden generar somatizaciones a nivel corporal por algún hecho traumático que haya tenido de repente en la niñez, comenta. Uno, si esto es posible y si fuera posible, ¿cómo se podría canalizar estos trabajos, o sea, este tema, con qué herramienta Sí, terapéutica desde el cuerpo, con algún movimiento? ¿Qué nos ujú, dices? sí. Yo sé que hay técnicas que cada vez están como más perfilando más el tema del trauma y de cómo trabajarlo de forma muy concreta. Si no tienes una formación específica, yo lo que te diría es darle espacio a lo que sí que va surgiendo. Evidentemente los traumas somatizamos y somatizamos para no entrar en zonas que de alguna manera no podemos controlar. Entonces ahí lo coherente sería dentro de tus capacidades terapéuticas es ir atendiendo lo que va emergiendo y dejar que el cuerpo vaya poquito a poco soltando lastre, porque toda la sintomatología siempre es para, de alguna manera, tapar algo con la que la persona no quiere confrontarse o la que no puede o no sabe. Lo que tenemos que es dar un espacio de confianza para que la persona pueda entrar ahí. Y a nivel corporal,
tanto el movimiento como el contacto, es el permiso de lo que vaya emergiendo. Si tú notas que hay una somatización, que la persona está realmente derivando su energía del trauma a algo más somático, vale, dale voz a esa somatización, ponle voz, eh, deja que eso se mueva, deja que eso haga algo más de lo habitual. Y para eso tienes que generar un clima de confianza cuerpo a cuerpo, ¿vale? Ya el cuerpo te va diciendo por dónde. Lo que hay que tener en cuenta es que el cuerpo, al ser más lento que lo que es la palabra en sí, a veces necesita tiempo, a veces empieza por aquí y de repente haces un trabajo que abres el diafragma y al día siguiente te encuentras con un recuerdo, te encuentras con una imagen o con una sensación o que algo sintomático despierta o emerge un síntoma. Síguele la pista. La siguiente sesión enfoca en eso que se despertó. Es vete al ritmo de lo que el cuerpo te permita. Ahí los terapeutas nos tenemos que entrenar en la paciencia de ir dejando que eso se vaya desarrollando. Evidentemente, a veces que tenemos mucha prisa o que vemos evidentemente dónde está la cosa y queremos llegar ahí. Tenemos que ir al ritmo de lo que el cuerpo del paciente nos permite. El cuerpo del paciente, no el paciente, porque el paciente te lo va a poner siempre muy complicado. Pero el cuerpo te va a dar pistas. De repente un sarpullido, de repente un picor en no sé dónde, de repente un recuerdo. Todo eso es, síguele la pista, haz como un trabajo de seguimiento, construye ese puzzle que la persona te va dando piezas, no te lo va a dar de golpe todo, porque si no, no iría a terapia. Si lo tuviera resuelto, no iría a terapia. Entonces, déjate escuchar y a lo mejor recuerdas, ah, el otro día me dijo tal cosa y mira por dónde sale hoy. Déjate hacer todo el recorrido. Y sí que hay técnicas específicas de trabajo con el trauma a nivel corporal, pero son técnicas muy, muy nuevas y que también requieren de un entrenamiento. Ujú. Sí, sí. Y también esto importante que mencionas, ¿no? Que si a nivel corporal en la sesión, pues la persona va abriendo un tema, una herida muy profunda, ¿no? Muy de Ah, mucha crisis, va a depender mucho del vínculo, principalmente, ¿no? Del tipo de relación que tienes, acompañarlo a su ritmo. Importante, creo que lo que mencionas, al ritmo del paciente, reflejándole y no a mi ritmo, porque sí, también, como tú dices, el cuerpo te va a ir dando cosas y la idea es también tener cuidado con esto que mucho también en sí, algunas preguntas o entrevistas nos dicen con retraumatizar, sí. ¿no? A la persona. Claro, y o sea, no es que el abordaje es porque hay que mirar el vínculo, cómo lo acompaño y si la persona tiene el sostén para transitarlo en ese momento. Sí, 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 sí. Ten en cuenta una cosa, yo hago muchas veces en ejercicios en grupos que consiste en aprender a acompañar en la respiración de la persona. Pero lo primero que te encuentras es que el que acompaña a la persona que está tumbada y le pones la mano en el pecho, la pones en la barriga, la tendencia es a imponerle tú el ritmo de cómo tiene que respirar. Acompañar a alguien en la respiración es respetar su ritmo. Y si tarda en coger aire, que tarde en coger aire, es déjate tu impaciencia contigo. Aprender a acompañar a otros, aprender a ponerse en el ritmo del otro, en la manera del otro, y eso cuesta. ¿Por qué? Pues porque tenemos una visión de hay que aprovechar la hora, hay que aprovechar el proceso, si no hago algo, esto no va a funcionar. No, no, es acompañar a la persona. Y ya te digo, es tan sencillo como ponte al lado de una persona, ponle la mano en la barriga y dile, acompáñale en la respiración. ¿Qué te vas a encontrar? Con que la persona va a intentar marcar el ritmo suyo, lo que es lo cómodo. Lo cómodo para mí es, pero si me encuentro con otra persona que no tiene el mismo ritmo que yo, acompañarle implica quitarme de en medio, notar cómo lo hace ella y potenciar lo que hace ella. Y eso es lo que es el arte de la terapia. Es quitarte de en medio, pero sin tú abandonar a la persona, sino acompañarle y ver cómo respira, cuál es su ritmo, qué puedo hacer para que eso que ella hace potenciarlo. Si le pongo lo mío, ya le estoy imponiendo una cosa externa y ya le estoy llevando a otra situación. Por eso es importante aprender a acompañar en ese sentido a nivel corporal. Y no Ujú. es una técnica tan compleja, es ponerse. Es cada vez que me dé cuenta que le estoy llevando a mi ritmo, quitarme de en medio, respirar yo y volver a atender al ritmo del otro. Mm.
Esto que comentas, pues se relaciona con el tema de la presencia, ¿no? De uno mismo, de su propio cuerpo, que, ojo, el cuerpo, hablando como mirándolo, no solo los Ujú. brazos, sino la respiración, el tono de voz, como muy presente también para ver cómo estoy con una empatía corporal, ¿no? Con el otro Sí, también. sí, sí. Y permitirme, ya te digo, desde ahí acompañar, que es lo interesante de la Gestalt, es esa presencia sanadora. Y tú te dejas de estar contigo, la otra persona poquito a poco se va a poder también como aposentar más en él y no estar pendiente de si te agrada, si no te agrada, si lo que dice te gusta, no te gusta. Es, no, no, es estate contigo, yo estoy conmigo y nos acompañamos ahí. Ujú. Sí, sí. Bien, y preguntarte en los trabajos que hemos en alguna oportunidad hemos tenido contigo también aquí, Sí. el tema del movimiento a través de la música, la danza. Algunos nos dicen, hey, pero esto es gestal o es de otra corriente, pero encontramos, es muy, hay puentes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo dirías o cómo lo plantearías esto de usar la música, ¿no? Como una herramienta al movimiento corporal y al autoconocimiento a través del cuerpo que usamos en gestal. Sí. A ver, el baile que yo hago no es que estático, evidentemente, pero es que el baile es vida. El Kernel lo que decía es que cuando un cuerpo baila hay alegría. Entonces, para mí siempre me ha gustado bailar. Evidentemente lo he metido dentro de la Gestalt. Lo más cercano a eso es Río Abierto o movimiento armónico o centros de energía que utilizan el baile como manera de curarse, como manera y el baile a lo largo de la historia siempre ha tenido una connotación tribal, sanadora, como que nos juntamos y el baile lo que hace es cambiar nuestra energía, ponernos en otro lugar. Entonces, para mí eso ayuda primero a ponerse más en tu cuerpo, porque bailar implica estar en contacto con uno. Sí. Entonces, eso para mí ya es puramente aquí y ahora, puramente gesta. Evidentemente que yo hago muchos trabajos de coreografía, de que me sigan en el movimiento, pero es también una de las intenciones de eso es sacar a la persona de su mundo, meterle en otra historia y que a través de que me imiten a mí o que nos metamos en una historia de movimiento conjunto, rompemos esa conciencia de individualidad y nos metemos en lo que es lo grupal, que es una cosa que no es tan fácil como la gente piensa, porque lo grupal es como una especie de latido que a veces se da y a veces no se da. Entonces, uno de los sitios donde eso se puede elaborar y dar es en el baile, en la coreografía. Porque en la coreografía hay momentos en que de repente tú pierdes tu individualidad y estás con un montón de gente haciendo algo similar y te lleva a la conciencia de grupo, de tribu, te saca de ti. Y eso para mí es muy rompedor en el sentido de que hace que toda tu neura de alguna manera pierda su estructura y se abra a otras cosas, a una mirada, a un movimiento, a una emoción, a un gesto. Y el baile ahí es lo más divino que yo conozco en el sentido de que nos saca de esa estructura rígida. Pero hay que atravesar la vergüenza, es todo un arte, evidentemente. Pero para mí lo he ido desarrollando con el tiempo y he visto que el resultado es que la gente baja defensas, que la gente de alguna manera está más predispuesta a lo que luego venga, porque yo utilizo muchas veces la música y el baile para luego llevarlos a otro sitio. Pero ese tránsito lo puedes hacer desde la pura conciencia de respira, qué te está pasando, o vamos a bailar, que la gente entonces baja esas defensas, hacemos el ridículo, hacemos gestos, hacemos cosas que de alguna manera hacen que tu carácter se afloje y de repente estás mucho más predispuesto a escuchar cosas que puedan ser dolorosas o a entrar en situaciones que puedan ser más duras. Pero eso es el estilo que yo he ido generando porque para mí es la puerta a romper todas esas barreras y todas esas defensas que tenemos. Pero hay otra gente que lo hace muy bien a través de otro tipo de actitudes, como puede ser la meditación, como puede ser el caminar. Hay muchas maneras, pero el baile es de las maneras que yo conozco como más inmediatas para que todo lo defensivo haga bluff. Y como estás haciendo una cosa que no es tan normal y que energéticamente te implica mucho, porque no puedes bailar solo con la cabeza, es como hay algo que hace que el cuerpo de repente emerja. Y si emerge el cuerpo, emerge toda tu energía que está ahí. Y si puedes mirar a la gente bailar, verás cómo las caras cambian, cómo de repente aparece esa sonrisa de decir, ay, ¿qué me está pasando?
Mm, Incluso la gente que no le gusta bailar, no es una cuestión de saber o no saber bailar, es una cuestión de utilizar el baile como manera de bajar defensas, de ponerte más en, vamos a estar aquí, estamos todos haciendo lo mismo. Es como de repente nos desnudamos todos y ya no hay tanta vergüenza al desnudo. El movimiento es lo mismo, nos movemos todos y hay un punto en que ya ves al otro, no ves a lo que el otro quiere que veas o lo que el otro es, que si es médico, que si es no sé qué, no, te ves bailando y te emerge otra cosa, otro vínculo con la persona. Por eso yo muchas veces empiezo los grupos, los cursos bailando, no les dejo presentarse, no les dejo entrar con el personaje, les llevo a que entren en contacto con el cuerpo a través de la cosa como más lúdica, que es el baile. Y por lo general funciona que al cabo de una hora sienten como que tienen una confianza como si hubieran estado 5 horas. Y no solo han estado 20 minutos, simplemente han bailado. sí. Sí, esto que dices, importante. Yo justo esto un poco compartiendo, es como que la música es una plataforma, ¿no? Que te lleva a poderte a ti ser espontáneo o descubrir cómo se interrumpe hasta la espontaneidad en el baile. Esto que tú dices, si es que hasta me muevo, como tú dices, de forma mecánica o me estoy dejando llevar, o llega un momento en que dejé y solo el cuerpo puede tener un movimiento que puedo rescatar, la interacción, ¿no? Y todo esto, Sí, pues, puede relacionarse con esto de estar presente y mirarme hasta en el baile, cómo me interrumpo, cómo me muevo o cómo me dejo ser, ¿no? sí, sí, Y, sí, sí. Y da y mucha información. sí, y esto de también ver las músicas, ¿no? Como que hay músicas que predisponen un poco más a transitar la alegría, la libido, el dolor, la Sí, pena, y como ir sí, viendo para dónde va, o simplemente una música y ver tú dónde vas, aunque tengo sí. aparentemente un camino, pero te vas para otro, ¿no? Y es Claro. una plataforma de Y, auto. y una música que tú crees que puede provocar tal cosa, provoca otra. Pero la música conecta con lo emocional de manera directa, igual que la respiración. Entonces, lo único que tienes que dejar que haga su labor. Y la gente siempre me dice, ¿y qué músicas, qué músicas? Las que a ti te vengan en gana, porque yo te puedo dar las mías, pero tú te vas a poner con las mías y no vas a sentir lo mismo. Entonces, yo lo que digo a la gente que utiliza la música es, déjate hacer tu propia caja de música y esa caja va a ir variando. Y hay músicas que antes ponía muchísimo, ahora ya no las pongo, no porque la música ya no sirva para eso, sino porque yo estoy en otro punto. Pero hay que saber cómo, que la música es un potenciador emocional brutal, pero hay que dejar de hacer su labor. Hay que investigar, hay que... Yo sigo, doy siempre la música, porque la música es universal, no es mía. Pero yo les aviso, esta es la que yo utilizo en este momento, pero si no la hacéis vuestra, si no volvéis vuestro gusto, vuestro tal, os vais a sentir cojos, os vais a sentir como una herramienta que hago con esto. Siempre les digo, seguro que hay músicas que tú disfrutas. Si tú disfrutas y te pones a bailar disfrutando, el otro entra. La gente me dice, es que te ve disfrutando bailando, es que si no, no bailaría. Yo no hago esto como una tortura, yo lo hago para disfrutar. Pues si yo disfruto, transmito ese disfrute y el otro se puede permitir disfrutar también. Claro. Sí, muy bien. Bueno, Luis, a ver, seguimos viendo por acá. Algunos han hecho ya las preguntas, he transmitido. Algunos me están también, no escriben por el fanpage, pero me escribieron al WhatsApp. Y me comentan en una de las preguntas en el WhatsApp que ahora en esto, en esta modalidad online, pese que es difícil, lo has comentado, pero dicen cómo llevar algo de trabajo corporal vía online, porque me comentan, no trabaja vía online. Un poco Sí, complejo, pero no sé si has... es complejo, es complejo. Yo durante el confinamiento de aquí lo que hice fue unas clases online, donde yo me ponía delante, bailaba, pero eran más clases lúdicas para yo no anquilosarme aquí en casa. Lo único que a la gente le servía. Eh, Están en mi Facebook. El problema de las clases online que yo hacía en Facebook es que Facebook tiene una política de privacidad que una vez que hacía la clase, luego lo que hacía era condonar la música. Entonces sí, me puedes ver, pero sin música de fondo, que queda un poquito extraño. Pero yo tengo grabadas algunas. Yo si quieres te envío por WhatsApp algunas para que las puedas distribuir por ahí. Fue lo que yo pude hacer a nivel de confinamiento, pero luego lo que es un trabajo más formativo y más serio a nivel online,
Eso se está investigando, no es fácil. Hay gente que lo va haciendo, que todo esto que te decía de, bueno, pues exagera, pues respira, pues eso se puede hacer online, pero falta esa comunicación directa cuerpo a cuerpo que eso no te lo da el online. Entonces hay que buscar una manera de cómo esto que nos estamos diciendo, cómo poderlo llevarlo a la práctica. Pero hay maneras de hacerlo. Lo más puramente gestáltico, que es la observación, que es el mueve eso que estás moviendo, o te das cuenta que estás haciendo con los dedos. Eso lo puedes seguir haciendo online. Lo único que en presencial, aparte de lo que ves, el cuerpo recibe información que de repente te dices, uy, ¿qué está haciendo con la pierna? Cuando estabas mirando para otro lado. Pero eso no lo puedes tener en el online. Pero sí que hay gente que ya va desarrollando talleres y cosas de hacer como más atención al cuerpo. Pero ya te digo, si quieres luego por Facebook, por WhatsApp, te mando 2 o 3 clases que las puedes distribuir con tu gente. Eran clases de 25 minutos, era un divertimento, era lo que yo hago de las coreografías, pues con una intención, pues vamos a trabajar la respiración, pues vamos a trabajar la pasión, vamos a trabajar la tierra, vamos a trabajar el agua. Y era como, bueno, quien quería me seguía, quien no utilizaba la música para moverse como quisiera, y era utilizar una buena música durante media hora para moverse. Bien. Bueno, sí. Bueno, Luis, a ver si acá ya los chicos te mandan muchos saludos. Hay alguien de España también porque te conoce, veo, te da un mensaje, eres el grandioso, te pone ahí algo con mucho afecto. Sí, Gracias. que acabo de leer así. Bueno, ya como para ir cerrando hoy nuestro Sí. encuentro, nuestro webinar, no sé si quisieras como cerrar un poco con un poco unas palabras sobre este tema que sí es muy amplio, es muy, lo Ujú. has dicho, ¿no? Es como la integración con varios corrientes, varios enfoques, ¿no? Sí. Unos usan la música, otros utilizan también ejercicios catárticos para que a partir como de movimientos se autodescubran Uf, qué sí. había en el cuerpo, más trabajo de conciencia corporal, el trabajo también del propio terapeuta, su propio autoconocimiento corporal para ver en el Ujú. video cuando acompaña qué pasa, el tema de los, como también el carácter se forma a nivel de estructuras caracteriales y en el cuerpo también se refleja, la bioenergética tiene un mapa, Sí, ¿no? Y sí. bueno, creo que podría ser algo muy amplio, muy, lo has dicho, es muy, muy, muy amplio, pero Ujú. digamos, con esta información ya nos estás ayudando también cómo acompañar en el tema de cuerpo cuando hay un trauma, al ritmo de la Ujú. persona, conociendo Ujú. el cuerpo, saber también una metáfora, digo, corporal, pero no cognitiva, sino sensorial de qué me está trayendo mi cuerpo, que soy yo, que estoy viviendo Ya, ahora. sí. Ujú. En síntesis, Eso es todo un aprendizaje que Kerner decía en el uso y manejo del lenguaje, de no quedarnos con me duele la mano o tengo tensión en la cabeza, es me estoy tensando en la cabeza, estoy forzando mi mano, estoy pesado, estoy inflado. Es como cambiar el uso del lenguaje es importante a nivel de cómo cambiar el paradigma de tengo un cuerpo, pues soy un cuerpo. Y lo otro es, yo invito a la gente a que podamos cada vez tener más esta capacidad de integrar. Evidentemente que una disciplina es una disciplina, pero vivimos en un momento cultural en que hay mucha oferta, hay mucha cosa interesante y la cuestión es hacer tu propio camino. Entonces, claro que tú puedes hacer formación en bioenergética y luego aplicarlo en esto, pero déjatelo aplicar en tu manera, con tu registro, ver qué le puedes aportar tú a eso o lo que yo he ido haciendo a lo largo de mi formación, que es diferentes técnicas corporales, diferentes profesionales. Mi posgrado funciona porque somos 15 que nos hemos visto desde hace 20 años y hemos ido compartiendo, hemos ido haciendo talleres juntos y yo he generado ese clima de entre todos, como hacer una caja de herramientas en las que yo aporto lo mío, Ana Subirana de voz aporta lo suyo, Rubén Segal de ritmo aporta lo suyo, Alain Viñón de clama aporta lo suyo y todos intentamos que la persona coja todas estas herramientas y haga las suyas propias. Es esa capacidad de integrar. Por eso mi formación se llama integrativa, para integrar las diferentes herramientas corporales, que hay muchas y muy buenas, pero hay que pasar por ahí, hay que vivirlas, hay que sentirlas y dejar que vuestro cuerpo se empape de eso, como confiar en que vuestro cuerpo puede sacarle partido a las cosas y lo hace. uh -huh.
Bien, Luis. Creo Gracias. que hemos hecho una síntesis. Yo te agradezco el que hayas compartido con nosotros un poco de tu tiempo, tu experiencia. Hoy ha habido preguntas, ¿no? Sobre varias cosas. Creo que ha ayudado a las personas y supongo que habrá más, porque ahora estamos al mediodía. Aquí se van integrando, supongo, y viéndonos más tarde. O sea, ya van a ir viendo y bueno, las preguntas lo irán viendo. Ahora, si gusta, también nos dices dónde las personas si quisieran conocer, tienes que ir a una página web o un fanpage de Sí, ti, pero sí. lo que Se llama que- tci-carvajal.es. TCI-carvajal con B alta, con B, punto es. Ahí está toda la información de mi trabajo. ok. Y Bueno, mando un abrazo muy fuerte a todos los que conocí allá en Perú, que fue una experiencia muy bonita, aquel sí, sábado en vuestra sí, escuela. tuvimos el módulo, nos diste sobre justo bioenergética y gestal, que Sí, fue un módulo muy rico, de mucho autoconocimiento, de ver también nuestras estructuras corporales. sí. Luis, una vez Un más, placer. agradecerte, de ahí nos comunicamos por interno, agradecer Ok. también a todos los que nos han acompañado en estas conferencias de webinar, vamos a estar organizando otras a posterior, ya les estaremos informando, gracias a todos los que han estado y a los que nos van a seguir escuchando en el camino, gracias, gracias Luis por estar y nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. A cuidarse mucho y a seguir avanzando en el acompañamiento a otras personas. Muchas Gracias, gracias. gracias Luis. Chao.